un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Primer café de viernes 13 de marzo que vamos a compartir con el diputado José Carlos Mesa, que es vicepresidente del Partido Republicano, con Nicolás Eizaguirre, él es del PPD, fue ministro de Hacienda, Sexpress, Educación. También con Cristian Monkeberg, él es de Renovación Nacional, fue presidente de ese partido, fue ministro Sexpress, también Desarrollo Social, Vivienda. Con Ignacio Walker, actualmente independiente, fue canciller, fue presidente de la Democracia Cristiana, también senador. Con ellos vamos a compartir y tomarnos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, viernes 13 Hola. de marzo, ya llevamos 2 días con el nuevo presidente, José Antonio Kast. En este momento ya se está iniciando, o en minutos, no sé, el primer consejo de gabinete de esta nueva administración. Ayer en una serie de entrevistas el presidente José Antonio Kast ya dio a conocer algunos lineamientos políticos, sus primeras medidas, también los ministros. En un ratito atrás, justamente en el diario Cooperativa, estuvo el ministro Sexpress, José García Ruminó, también abordando distintos temas. Quería preguntarle al diputado Mesa en particular, o sea, para comenzar, no en particular, el tema sobre la palabra indulto, que ya se ha instalado para los uniformados del 18 de octubre, las personas que tuvieron participación en el estallido social y que están privadas de libertad por investigaciones judiciales que dieron cuenta de este abuso de autoridad o violación de derechos humanos, etcétera. Que dijo, por ejemplo, García Ruminó, defendieron a la ciudadanía y evitaron males mayores. Y que van a ver caso a caso, pero sí hay la intención de un indulto. ¿Qué opina, diputado? Que primero que todo, muy buenos días, Reside, y al resto del panel. Y yendo ya directamente a tu pregunta, bueno, el primer presidente Kast lo deja muy claro. Esto primero no es una política que se vaya a implementar de manera masiva. Es muy distinto al proyecto de ley que se está tramitando en el Senado, del cual nosotros tenemos pocas noticias todavía, y algo que, por lo menos en mi caso como diputado, cuando salga del Senado podría tener una opinión más formada. Esto se trata de analizar la situación de quienes, como bien lo decía el presidente Kast, y lo que decía el ministro García Ruminó, a quienes les pusimos un uniforme, les entregamos un arma y les dijimos defiéndanos, y cuando hacen uso de esa arma o hacen uso de la autoridad que les entregamos, después los dejamos en cierta medida en una situación de desmedro, porque aquí ocurren dos cosas. Efectivamente que se tiene que investigar y se tiene que llegar a la conclusión si es que se cometieron delitos o no, y eso lo ve un poder del Estado distinto al Ejecutivo y al Legislativo, que el Poder Judicial. Uh-huh. Pero también ocurre, y a mí me tocó conversarlo personalmente, por ejemplo, con Sebastián Zamora, que hoy día es diputado, ¿cierto?, de la bancada del Partido Republicano. Me decía él, oye, imagínate lo que era para mí llegar con el abogado que pude pagar, contando las lucas entre la familia y los propios colegas que hacían colectas para ayudarlo a financiar el abogado, y al frente venía un equipo de 7 u 8 abogados, creyentes particulares. Por ejemplo, lo que pasó con el exdiputado Tomás Hirsch, que era uno de los creyentes en esa causa, condenado a un coste que todavía no las paga, hasta donde yo entiendo. Pero, diputado, los abogados del INDH, claro, los abogados, ¿cierto?, del Consejo General del Estado, diputado, la Fiscalía. Entonces, pero déjeme terminar la idea para que... Sí. Para yo poder expresarme. Y él logró demostrar su inocencia en ese caso, a pesar de que tuvo, por así decirlo, todo el Estado en contra, cuando fue el Estado el que lo mandató. Entonces, esto es una cuestión que se tiene que ver caso a caso y se verá en su mérito en el momento que corresponda. Claro, no, yo lo iba, porque decía, más allá de casos particulares, cuando hablamos de indulto, que es una potestad que tiene el presidente de la República, es indultar a personas que están condenadas, ¿verdad? Hay 45 condenados por estos condenados, ¿ah?
y carabineros y 3 militares. Hasta ahora es lo que he podido más o menos encontrar. Pero a lo que voy es como la señal política de esta palabra que se instala, indulto, y en este caso justamente lo contrario a lo que pasó con el gobierno de Gabriel Boric, que era el indulto al revés. Entonces, a eso el peso político de un anuncio como este. Ignacio Walker, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo recordaba justamente, Cecilia, el 31 de diciembre, el primer año del gobierno del presidente Boric, la crisis que se armó por el mal manejo del tema de los indultos. No es una facultad fácil, ni la amnistía ni el indulto. Ahora, el indulto es caso a caso, claro, puede haber un indulto general, me imagino que esto va a ser caso a caso. Sí. Entonces, yo no veo un criterio, yo no veo un concepto que pueda derivar en un uso adecuado de un indulto que siempre, para el presidente que lo utiliza, el presidente Frei, acuérdate que utilizó el indulto alguna vez en un caso muy controvertido. Entonces, bueno, es ponerse una situación muy, muy compleja. Yo creo que yo no veo nada positivo en el sentido que no veo una actitud, un concepto, una idea, un criterio que sea orientador, que sea coherente, que explique y justifique, ¿no es cierto?, el indulto a personas que han sido condenadas por la justicia. Claro. Lo veo muy complejo. Ahora, ¿qué dijo el presidente Kast ayer sobre esto? Yo entiendo que alguien que se sienta víctima de una situación como esa, ¿no es cierto?, que me han violado sus derechos humanos, en fin, y que sus victimarios están condenados, le cueste mucho superar eso. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia, y aquí hay que partir perdonando, dijo, y además quiere, y que si hay funcionarios públicos que se la jugaron por Chile, le quiero decir que no merecen estar presos. Esa fue la frase. A ver, Cristian Monkever, políticamente hablando, más allá de que sea caso a caso, lo que pasó, como primeras medidas o anuncios políticos, ¿qué tan arriesgado puede ser o qué costo puede llegar a pagar por esto? A ver, muy buenos días, Juan Carlos. Felicitaciones nuevamente por el nuevo periodo de diputados, Nicolás, Ignacio. Cecilia, a ver, varios temas, o sea, hay una agenda bien recargada. Vamos a ir con todo, si nos da el tiempo, sí. Sí. Oye, a ver, yo creo que el indulto, siendo una herramienta que existe, cuestionable, que tiene rememoranza media monárquica, y que todavía se mantiene en nuestra Constitución y en otras constituciones, siempre va a ser cuestionable y va a ser compleja, como dice Ignacio. Ahora, yo creo que desde el momento que se ejerce, y voy a plantear 2 ideas nomás, yo creo que lo primero, porque Ignacio inmediatamente comenta los indultos del presidente Boric. Yo creo que lo primero es ser lo suficientemente estudiosos, puntillosos y detallistas para no cometer los errores en los indultos que cometió el presidente Boric. Porque el presidente Boric no solamente se le cuestiona el indulto, sino que después las consecuencias de ese indulto y cómo esas personas que habían sido indultadas a los pocos días, recordemos que se fue una ministra de Justicia por esto, pocos días... que lo tuvo que reconocer hace poco, ¿no es cierto?, asumir como un error y dijo que fue su responsabilidad los errores que se pueden haber cometido con esa medida. Claro, o sea, marcó el inicio del gobierno eso y la visita a la Araucanía de parte de la ministra del Interior, que fue un verdadero desastre y podría haber terminado en un drama, porque hubo balacera. Entonces, el punto es, si se va a avanzar, yo lo primero que plantearía, revisarlo con la calma necesaria y suficiente para llegar a una conclusión fundada, más allá de que a uno le guste o no le guste la existencia del indulto. Eso yo creo que es fundamental. Y 2, a ver, yo no soy experto en derechos humanos, pero cuando yo escucho y leo y me llamo a la reflexión con eso, a José Salaquet, a Pepe Salaquet, indudablemente una inminencia en esta materia que nos dejó hace unos años atrás. Él siempre iba de la mano con en materia de derechos humanos, el perdón, la clemencia y el reencuentro. No solamente en Chile, sino que en general los estudiosos de los derechos humanos lo planteaban así.
Entonces, y el propio presidente Kast lo plantea. Por eso hay que estar, yo creo que hay que estar abierto y analizar bien las circunstancias y ser lo suficientemente estudiosos y puntillosos para no cometer esos errores que después lleven a los arrepentimientos que el propio presidente Boric reconoce y que marcó una senda de su gobierno muy errático, al principio sobre todo. Entonces, yo plantearía solamente esas dos reflexiones en esta materia ahora. ¿Por qué la urgencia como que se aparece como una de las primeras medidas? De las otras ya vamos a hablar. También se le consultó al presidente Kast si descartaba, a propósito de esto, indultar a personas condenadas por violación de derechos humanos en dictaduras, que son los presos de Punta Peuco, que es el proyecto que ya vamos a conversar, que ya hemos conversado, mejor dicho. Él evitó responder con un no categórico y dijo: yo lo que estoy diciendo es que vamos a buscar todas las fórmulas para encontrar a través del diálogo la paz. Y que, y por supuesto, además hizo mención lo que se está discutiendo en el Congreso. Nicolás Izaguirre, y cerramos este punto y pasamos a los otros anuncios de Kast. Bueno, como te decía la vez pasada, este es mi 9º año en este programa, por tanto, unos prisioneros de sus palabras. Por suerte, en este caso, no tengo nada de que arrepentirme, porque cuando vinieron los indultos del presidente Boric, yo dije que yo estaba en contra de la facultad del indulto, porque si el Poder Judicial ha determinado una cierta pena para alguien, ha tenido debido proceso, etcétera, no sé por qué el Poder Ejecutivo va a poder, digamos, decidir por sobre lo que un debido proceso decidió. Así que no me gusta la facultad del indulto, la encuentro monárquica, como alguien dijo por ahí. Y cuando es caso a caso, mucho peor, porque ahí se presta, ¿cierto?, para yo perdono los míos, tú perdonas los tuyos, entonces la ley es distinta según cierto quién esté gobernando. Así que me parece una mala idea partir con esto. Y si se quieren hacer amnistía o cosas de ese tipo, bueno, esas cosas se discuten a través de leyes, pero que el Poder Ejecutivo pase por, digamos, que tenga una final palabra más allá de lo que decidió el Poder Judicial, no me gusta, simplemente. Ok. Otro de los anuncios, de los primeros anuncios, ¿no es cierto?, del presidente Kast, del gobierno, ya sea a través de sus ministros o él mismo ayer en esta serie de entrevistas que dio a varios canales de televisión, también habló sobre el tema de Michelle Bachelet, la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Él dijo que quiere conversar con ella, que quiere saber qué es lo que propone para Naciones Unidas, porque él considera que ha habido muestras de que no está funcionando Naciones Unidas, o sea, logrando sus objetivos, y que también quiere analizar a otros postulantes, que no se siente presionado y que, en unas semanas más ya tomaría una decisión. Recordemos que hubo declaraciones, por ejemplo, del Partido Socialista, de la presidenta, ¿no es cierto?, que dijo que sería un tremendo error que no se apoyara a Bachelet. Kast dijo, es que Chile tenga a su expresidenta en la cabeza de Naciones Unidas es un orgullo, pero dependiendo de qué es lo que va a hacer. El primero quiere saber qué es lo que está proponiendo. En ese sentido, ¿cómo tomaron las palabras de José Antonio Kast, Ignacio? Bueno, yo creo que esa va a ser la decisión más compleja de los primeros 30 días, junto con la del cable submarino, sobre la cual después podríamos decir algo, ¿no? Por supuesto. Porque el subsecretario de Estados Unidos le enmendó la plana al embajador, una cosa insólita, en 2 días. Bueno, entonces yo pienso que esta es una decisión muy importante, porque la verdad es que más allá que los efectos políticos internos, Cecilia, la política exterior chilena basada en un país plenamente integrado al mundo, en lo económico, en lo político, que aspira a jugar en las ligas mayores, la gran vitrina mundial, ¿cuál es? Naciones Unidas. ¿Cuál es la sala de máquinas? El Consejo de Seguridad. ¿Cuál es la cara visible? La Secretaría General de Naciones Unidas. Entonces, el presidente Kast debiera considerar si es bueno o malo para Chile, no para su gobierno del Partido Republicano. Pero él dijo que para considerar eso quiere conversar para saber qué es lo que le está proponiendo Bachelet para Naciones Unidas. A mí me parece muy bien que quiera conversar con ella. Eso me parece un buen paso. Ahora, yo quiero recordar, Cecilia, que esto no es solo una candidatura de Chile, esto es una candidatura de América Latina.
O sea, cuando tú tienes el apoyo de México, la presidenta Sheinbaum, y tienes el apoyo de Brasil, el presidente Lula, esta candidatura, con todo respeto por Costa Rica, por Argentina, es una candidatura de América Latina. Entonces, esto no solo tiene consecuencias políticas internas, la izquierda, la centroizquierda, tiene consecuencias políticas externas. Y el peor argumento sería pensar o decir o insinuar, mire, si esto lo va a vetar Estados Unidos. No. Aquí, ¿qué piensa Chile? El presidente de la República como jefe de Estado. Bueno, ya dijo, no como jefe de gobierno. Ya dijo lo que piensa, por eso sobre las palabras así tan precisas que dijo anoche José Antonio Kast, ¿no? Bueno, a eso, sí. A ver, Cecilia. Las declaraciones anoche. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ha sido sistemáticamente claro, ¿no es cierto? Sí. Él está en contra de esta candidatura. El presidente Kast no se ha pronunciado porque está enredado, porque es difícil, porque es una decisión que tiene consecuencias. Entonces, yo creo que él tiene que ponerse, ahora que está habitando la moneda, no solo simbólicamente, sino que físicamente, el traje del jefe de Estado, no del jefe de gobierno, no del líder de la coalición o del Partido Republicano. Ahora, dijo que la decisión estaba avanzada. Claro. Avanzada, no sé, pero el hecho de que diga que quiere ver quiénes más están postulando, que quiere saber, está poniendo como ciertas condiciones de alguna manera, ¿o no, José Carlos Mesa? Bueno, ya que es un tema que estamos tratando, evidentemente que hay que abordarlo, pero ahí me cuesta ponerme en la misma página que don Ignacio cuando dice que estos son las decisiones más difíciles que va a tomar el presidente Kast en los primeros 30 días. Yo creo que no es de las decisiones más difíciles, o al menos no es de las decisiones más importantes. Porque en política exterior, perdona. Pero, en política exterior. Sí, porque cuando uno yo venía en el auto a la oficina en la mañana y venía escuchando que encañonan a una niña de 3 años para asaltar una casa, creo que las medidas en materia de seguridad son mucho más importantes. Es importante en materia de relaciones exteriores, y qué bueno que lo haya aclarado ahí don Ignacio, así que creo que ahora sí estamos en la misma página. Lo segundo que creo que es importante decir es que esto sea una decisión de Estado, que en eso comparto también la opinión de don Ignacio, que esto sea una decisión importante en materia de relaciones exteriores, no significa que la decisión ya tenga que estar tomada, porque lo que yo veo de quienes apoyan la idea de la candidatura de Michelle Bachelet es que pareciera que el presidente casi está obligado a decir que sí. Y la verdad es que no está obligado a decir que sí, porque nos gustará o no nos gustará que el presidente Kast haya asumido los semáforos, pero quien lleva las relaciones internacionales del Estado de Chile es el presidente. No somos los comentaristas, no somos los diputados, nosotros podemos dar nuestras opiniones, pero yo creo que no es positivo para una sana discusión de este tema que partamos diciendo el presidente tiene que decir que sí, porque si no es un tremendo error. No. El presidente puede decir que sí o puede decir que no. Lo importante es la forma en que lo hace, lo importante también es las razones que se nos entreguen. Y ahí hay una crítica súper válida que nosotros hemos venido haciendo desde el proceso de los traspasos, que no se nos ha entregado la información. Piense usted, ¿cómo es que se da el anuncio de esta candidatura? Sin avisarle a ninguno de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de ninguna de las cámaras, por ejemplo. Sin avisarle a quienes iban a entrar en el gobierno en el gobierno entrante. Claro, esto se hace en plena campaña, pero ya más o menos eso dificulta justamente el traspaso de información. Entonces hay que tomarse esto con responsabilidad y no creamos que porque el presidente Kast diga que sí o que no, necesariamente eso va a ser bueno o malo para el país per se. Hay que analizarlo en su profundidad. El tema de si es bueno para Chile o no y todo aquello lo hemos conversado en muchas oportunidades. Solo era a propósito de las palabras anoche del presidente Kast, que ya habló como presidente, ¿no es cierto?, bien directamente sobre este punto con ciertas frases. ¿Qué señales ven ustedes en esas frases, o creen que todavía todo está igual a cuando veníamos conversando de antes, Cristian Monkever? A ver, yo creo que José Carlos da con un punto relevante. No, el presidente no está obligado a decir que sí o que no. Ahora, no, obvio. Y por lo tanto y sigo con el argumento. Y por lo tanto yo creo que es bueno tomarse un tiempo razonable. Esto tiene que ser un tiempo razonable porque no se puede arrastrar el poncho un buen rato. Yo voy a plantear tres ideas nomás en esta materia que se me vienen como reflexión. Uno, yo creo que Bachelet tiene que hacer también un esfuerzo por lograr el apoyo del actual gobierno.
cuando uno es candidato o candidata a algo, uno le pone empeño, no solamente a nivel internacional, sino que también en su casa. Entonces yo creo que ahí, y la presidenta ha sido candidata varias veces y muy exitosa, por lo tanto yo creo que sería bueno también un esfuerzo de respecto de, y eso no la rebaja, no la disminuye, ni nada, o sea, yo haría un esfuerzo. No sé, entiendo que tenía intenciones de venir al Cambio Mando, no vino. Sí, tenía un compromiso, justamente algo internacional por el Día de la Mujer, sí. Claro, entonces, pero no lo quiero graficar en si viene o no viene, porque puede ser una disculpa sencilla, sino que yo creo que tiene que haber un esfuerzo. Dos, yo creo que hay un punto que el presidente lo tiene que... no sé si va a estar en consideración, pero los electores de centro derecha o derecha, cuando uno mira las encuestas, no les interesa este tema. Y tampoco lo ven como relevante, que son muchos de los electores que llevaron al gobierno a triunfar. También lo dejo como punto. ¿Es eso determinante? No. Pero bueno, ahí está. Ahora, mi opinión, y yo si estuviera en los pies y en los zapatos del presidente, yo intentaría avanzar con buena disposición a lograr ese apoyo. A partir de las conversaciones, de hablar con el presidente Lula, hablar con la presidenta de México, ver cuáles son las potencialidades de la candidatura. Tendría una disposición positiva en la lógica de avanzar. Si a mí me tocara empujar un carro como esto o aconsejar a alguien para tomar una actitud. ¿Qué es lo que está haciendo, parece, no? Claro, yo intentaría avanzar, no la negaría de sopetón. Ahora que Arturo, el senador, señale que no, bueno, muchas veces ha existido, ¿cuántas veces no ha existido una opinión distinta? Y a nosotros nos tocó padecerlo con el presidente Piñera muchas veces, entre el presidente del partido y un candidato del que viene de la propia fila, porque claro, los roles son distintos. Uno es el presidente de un partido potente, con mucha presencia en el Congreso, y otro es el presidente de la República, José Antonio Kast, que proviene de ese partido, y muchas veces se van a producir esas diferencias, y hay que saberlas administrar también. Pero yo sí, y por eso, para no evadir la respuesta, yo tendría una predisposición a avanzar positiva en la lógica de recabar antecedentes para empujar un proyecto como eso. Yo intentaría hacerlo al menos. Nicolás Aguirre, por supuesto. Mira, yo creo que el tema de Naciones Unidas hoy día tiene una importancia la más grande de las últimas décadas. ¿Por qué? Ya hablaremos, me imagino, sobre la situación de Irán. No sé si vamos a tener tiempo, si son breves, sí. Vamos. Te puedo decir que eso amenaza con ser un shock económico de primera magnitud, y al gobierno actual le puede venir una cosa muy difícil, y es muy bueno que comencemos a discutir en Chile lo que nos va a pasar con esto que está ocurriendo, porque de seguir el precio del petróleo donde está durante el resto del mes, todos los que saben dicen esto va a tener un impacto de primer orden sobre la economía mundial y sobre la chilena, absolutamente. Entonces, ¿por qué digo las dos cosas? Porque esto es el que ya hemos superado totalmente a nivel internacional lo que fueron los consensos de la posguerra, donde se creó las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, justamente para evitar una tercera guerra mundial y para evitar que tuviéramos la ley de la selva. Entonces es fundamental, esto no lo digo yo, esto lo he dicho personas como Alexander Stubb, como el primer ministro Modi, como Carney, que la Nación Unida, que tiene que cambiar su gobernanza para ser más inclusiva, comienza a ser un actor relevante a la hora de restaurar un mundo con reglas, con orden, con leyes que se respeten, etcétera, etcétera. Si América Latina tiene la primera posibilidad, ¿qué otra persona puede tener más potencia para encarnar eso que Michelle Bachelet, digo yo? Ella no le tembló la mano para condenar las violaciones de derechos humanos en China, en Venezuela, en Cuba. Por tanto, no es una persona que esté alineada, Nicolás, con un lado... ¿sí? Pero por lo que dijo Kast anoche, sus palabras, sus frases, ¿qué impresión te dejó? Bueno, yo no soy intérprete del presidente, no. Lo único que estoy diciendo. Pero a ti, cuando lo escuchaste, que dijiste, ya. Esa respuesta es que está en una posición complicada. El que se mutea aquí eres tú, Cristian, así que está en una posición complicada. Okay. Yo creo que el presidente Kast debiera apoyar a la presidenta Bachelet, que puede ser hacer una diferencia en reconquistar las Naciones Unidas para el mundo y evitar esta ley de la selva
que nos puede, por eso decía, hablemos sobre el tema Irán, que nos puede perjudicar de una manera brutal. Como Chile, una economía que necesita, un país que necesita el multilateralismo. Si tenemos la potencia de esa persona, ¿cómo la vamos a desperdiciar por razones pequeñas si no va a ir a representar al Partido Socialista, por favor? Va a ir a representar a todos los países del mundo que quieren evitar la ley de la selva, que somos la inmensa mayoría, salvo las 3 grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos. Sí, diputado Mesa, cortito y nos vamos a comercial. Por supuesto, es una pregunta, pero aprovechando aquí que, a diferencia mía, los 3 otros panelistas fueron parte de un gobierno, fueron ministros, ¿cierto?, en distintos gobiernos. Yo lo invito a que hagan la siguiente reflexión también. Si la situación fuera al revés, si fueran ustedes los que tuvieran que aconsejar a un presidente de tomar esta decisión, ¿le aconsejarían primero escuchar las propuestas del candidato o candidata a la Secretaría General de la ONU? ¿Esperarían primero o lo aconsejarían escuchar cuáles son los caminos que quiere seguir? ¿O le recomendarían tomar la decisión más que nada simplemente por lo que importa, me parece por muy la bien señal conversar, política? José Carlos. A ver. Muy bien conversar. Me parece muy bien conversar. Ciertamente. Que la invite a ella a conversar y que escuche sus argumentos. Me parece estupendo. Esa es una muy buena idea. Estamos de acuerdo con el presidente entonces. Sí. Bueno, Que le invita a conversar. Muy bien. Muy bien. ya. O que la presidenta Bachelet llame, pues. Si también podría hacerlo ella. Bueno, Pero pero no él nos le vayamos invita a en la- conversar y en- escucha sus Yo argumentos. no creo que haya Así se ninguna hace la dificultad política, conversando. para que No. convengan cuál sería el mapa de ruta respecto de cuál el planteamiento que Chile tiene respecto a lo que tiene que ser Naciones Unidas. Obviamente que tiene que haber un consenso. No, está jugando a varias cosas. no sé quién, No sé. alguna frase se coló por ahí, desde la casa Yo de creo ustedes. que esa frase va a pasar a la historia. Sí, ¿a qué están jugando ustedes? Esto no es un juego, chiquillo. Ah, Ya, ya, pero que convencen los dos está bien. Bueno, en todo la caso, presidenta Bachelet y el claro, presidente Kass sí. que conversen. Ese Bueno. monkey que no se mutea, entonces se pone a jugar. Ya. A propósito de la necesaria conversación tal vez con el presidente de Brasil y con la presidenta de México, se le preguntó sobre si fue un error diplomático esto de invitar a Bolsonaro hijo, y dijo que los presidentes tienen derecho a invitar a sus amigos también, y que él tiene una relación, son amigos, son cercanos con los Pregúntame Bolsonaro. la vuelta sobre eso porque Bueno, quiero pero decir algo. bueno, yo les pido a los 4 que para la vuelta, por favor, piensen que son varios los temas y que queremos abordarlo Ya, pues. todo y que sean bien breves Sí, Lo y, único que les digo y al grano. es que Lo no plantean los tengan la temas, impresión de lo que Naciones Unidas es un problema para la página interior de los diarios. Es de la mayor importancia para Ya. el futuro de los chilenos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café con Ignacio Walker, José Carlos Mesa, Cristian Monkever, iba a decir, y Nicolás Eizaguirre. A ver, cortito, Ignacio Walker, ¿fue un error diplomático haber invitado a Bolsonaro hijo al traspaso mando? Mira, si uno invita al presidente Lula, que era claramente prioritario para el presidente Kass, habían tenido una muy buena relación en Panamá, Brasil, Sí. Chile, romper esta idea que este es un club de amigos de ultraderecha, era prioritario, era importante, lo dijeron públicamente, invitar al presidente Lula. Si yo simultáneamente invito al hijo del archirrival, no quiero decir archienemigo, del presidente Lula, que es Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de presidio por el intento de golpe de Estado, ¿no? E invito al hijo que es su rival y competidor, y además las encuestas Datafola demuestran que está semi empatado, sí. Obviamente que arriesgo que no venga el presidente Lula. Entonces yo me pregunto, ¿quién asesora al presidente Kass? O al nuevo canciller. Esto es como 2 más 2 son 4. Es obvio, ¿no? El viejo tema del agua y el aceite, la cuadratura del círculo, algo así era perfectamente previsible. Por supuesto que fue un error. Ok, bueno, dicho eso, otro tema también que anunció el presidente Kast, que tiene que ver con lo que quiere hacer en el norte, comenzar, ¿no es cierto?, esto de las fronteras, que ha sido cuestionado incluso por expresidentes bolivianos, porque dice que esto no está de acuerdo con los tratados que existen. No sé, en ese sentido,
para el gobierno, ¿no es cierto?, va a ser prioridad recuperar la seguridad de la frontera, ya sabemos, y esto de las barreras físicas, que es lo que el presidente Kast ha insistido que va a ocurrir, ¿no es cierto?, una zanja o qué sé yo, y los expresidentes bolivianos cuestionan este plan fronterizo y aludiendo al Tratado de 1904. ¿Algo que comentar al respecto, Cristian Monkever? Sí, a ver, varias cosas. Me engancho rápidamente con lo que dice Ignacio. Yo me pregunto con la misma frase de él, ¿quién asesora al presidente Lula? Porque él mismo ha señalado en varias oportunidades, y yo tengo un respeto y una admiración por lo que ha sido la trayectoria de Lula, evidentemente, no compartiré su idea, pero él es jefe de Estado y no venir porque invitan a su competidor. No sé, yo también pongo en la balanza y pongo en la mesa quién asesora al presidente Lula. Porque además internamente es como una señal de debilidad. Oye, invitan a mi competidor y yo no vengo. No sé, con años de circo que tiene, yo me resfalaría que me manden o me traigan acá. Me recuerdo el presidente Lagos cómo actuaba. Da lo mismo, ¿no? En total, él tiene la suficiente jineta y capacidad como para sobrellevar que le inviten o no al que le compite. No sé, yo creo que fue una niñería también y de parte de quien asesoró al presidente Lula. No vaya porque va el otro. No, raro, con los años de circo que tiene. Por eso yo también lo pregunto y lo planteo. No lo veo tan claro. Ahora, respecto de la zanja y las prioridades del gobierno, y esta es una de ellas. Sí. Y por lo tanto, lo que se está actuando y lo que se está señalando y lo que se está diseñando va de la mano con el relato que la gente votó. Yo lo veo así de claro. O sea, también van a haber excentricidades. Por ejemplo, leíamos las declaraciones de Evo Morales aludiendo al Tratado de 1904, que señalaba el libre tránsito, pero el libre tránsito no significa ilegalidades, pues yo tengo que permitir el libre tránsito, pero ordenado de acuerdo a las reglas de cada país, no que entre y salga el que quiere por donde quiera. Entonces también son argumentos bien excéntricos, y yo creo que lo que se está haciendo me parece lo correcto, lo adecuado, es lo que la gente del norte votó. Dice llanamente, me toca a mí conocer en parte, me ha tocado ir conociendo en parte la región de Antofagasta, y por lo mismo el clamor es ese, y no solamente respecto de los chilenos, sino que también de extranjeros que han entrado. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que la migración es muy necesaria, así se ha construido este país, que han entrado y que han entrado correctamente, y obviamente quieren seguir colaborando y aportando, en fin, por ahí va. No ha lugar entonces estas aprehensiones de expresidentes de Bolivia y Perú, Rodríguez y Evo Morales. Confirmó ayer, ¿no es cierto?, el presidente Kast, que van a comenzar por la construcción de zanja en el norte y que comenzarían la primera semana. Ahora, ¿algo que decir sobre ese punto, Nicolás, diputado Mesa, o pasamos a otra cosa? Mira, yo no soy experto en el tema del control fronterizo, pero a mí me parece que si es efectivo poner limitaciones físicas, Chile está en su perfecto derecho a hacerlo. No tengo ningún problema con eso. Ya, ¿diputado? Sí, a mí solo me impresiona que el señor Evo Morales haga este tipo de declaraciones y todavía no sean capaces de encontrarlo. Recordemos que él está prófugo de la justicia por delitos muy graves, trata y estupro, con una orden de captura vigente, así que yo esperaría que después de estas declaraciones aprovecharan de ver cómo es que las hizo, cómo es que las comunicó y a ver si lo pueden atrapar. Y el expresidente de Perú, que también declaró en el mismo sentido. Ignacio, ¿tú qué sabes de relaciones exteriores? Mira, la verdad, Cecilia, que todo este tema de la zanja, los muros, las vallas, el récord histórico no es muy positivo. Mira la dificultad que ha tenido Estados Unidos para hacer muros. En fin, ahora hay que ver el informe del ejército, porque él le pidió un informe al ejército. A mí me parece bien que el ejército, que tiene el departamento de ingenieros militares, en fin, que tiene experiencia, que tiene expertise, de una opinión sobre la materia, a mí me parece bien. Yo estoy por el control de la frontera, claramente, pero eso es un tema legal, administrativo, tecnológico y de cooperación con los países vecinos. Y no hay ninguna posibilidad de controlar la frontera sin la colaboración de Perú y Bolivia. Y ellos han sido bien reticentes. Y por supuesto Ecuador, Colombia. Hay que ir por la vía diplomática con Colombia, Ecuador, Perú, con Bolivia. Pero esto que dice esa es la prioridad. El expresidente de Perú, lo que dice el expresidente de Perú, que contrasta con lo dispuesto por el Tratado de 1904.
Bueno, mira, el Tratado de 1904 garantiza el libre tránsito hacia y desde el Océano Pacífico. Esa es la frase del tratado, ¿ok? Entonces, aquí no se está impidiendo el libre tránsito. Lo que pasa es que el libre tránsito se da por los pasos fronterizos habilitados, ¿te fijas o no? Ya. Entonces, no, yo no creo que sea un argumento muy sólido. No creo que se esté violando el Tratado de 1904, para ser bien franco. Ok. ¿Qué otra cosa anunció ayer el presidente Kast? O se supo, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema de la sala cuna. Dijo que eso va a depender de los recursos, ¿ah? Si hay o no hay plata, digamos, que de eso va a depender, va a depender de cómo estén nuestras finanzas públicas, porque lo que hemos recibido es muy distinto a lo que esperábamos. Bueno, ya lo dijo en su primer discurso. Entonces, ¿cuál es nuestra primera obligación hoy día? Es dar más empleo digno, más trabajo, ¿no es cierto? Y ya tenemos casi 1 millón de personas sin empleo, así que, bueno, lo van a ver, digamos. La presidenta del Senado, ayer en el diario Cooperativa, decía, ¿no es cierto?, que si el gobierno saca proyectos prioritarios en 90 días, Sala Cuna no puede esperar. Y también la senadora Núñez planteó la posibilidad de impulsar un fast track legislativo 2.0 para abordar distintas materias. Bueno, si el presidente está preocupado del empleo, cuestión en la que yo coincido con él, el tema de la sala cuna es fundamental para el empleo femenino, entonces no veo por qué se contradice una cosa con la otra. Y si están recortando, cosa que me gustaría comentar más adelante, 3% del presupuesto. Sí, coméntelo al tiro. Eso son cantidades infinitamente superiores a lo que cuesta el proyecto de sala cuna. Así que creo que no hay argumento realmente para seguir postergando un tema que es fundamental para el empleo femenino y para la equidad de género. Bueno, el tema es que él dice que depende de las finanzas. Claro, pero ¿cuánto cuesta el proyecto Sala Cuna versus el 3% que van a recortar? Pues? Pero han dicho que no está financiado punto. Y que eso era el tema. Bueno, pero claro, si te cuesta 2 y estás ahorrando 13. ¿Cómo? Harald Beyer ha escrito que técnicamente está resuelto, sí, en favor del proyecto. Bueno. Hay voces de derecha, desde el punto de vista técnico, académico, político, parlamentario, en fin, Paulina Núñez, que han dicho claramente que este tema está resuelto, que es un tema de voluntad política. Ok, pero él dice que la primera obligación, ¿no es cierto?, es el tema del trabajo, y eso se junta con la revisión que ya se anunció ayer, que lo dijo también el presidente Kast anoche, y hoy de nuevo José García Ruminó, y que va el tema de las 40 horas, analizarlo, a ver cómo se está implementando, porque también puede ir, ¿no es cierto?, en contra de conseguir mayores fuentes de trabajo. Bueno, pregúntele a Cristian, dado que la senadora Paulina Núñez, flamante esposa, sí, está de acuerdo con este proyecto, pues. Bueno, no tienen por qué pensar igual, pero no quiero meterme en problemas familiares, pero bueno. No, estoy muteado yo ahora. Oye. Ya. No, mira, se podrá buscar alternativas. Yo creo que bueno, lo habíamos dicho ya en otro programa, al finalizar el gobierno anterior o en mitad de elecciones, no me acuerdo, pero lo habíamos analizado un día viernes porque había coincidido con la postergación. Todos coinciden que hubo un proyecto importante, necesario, en fin, y que hay bastante consenso. Se podrá buscar alguna alternativa, o sea, no sé, las gradualidades, como el proyecto de las 40 horas, y en tantos otros, pero yo haría un esfuerzo por sacarlo adelante. Y entiendo que el presidente Kast, por lo que he leído y he visto y he podido sondear, también está de acuerdo. Lo que pasa, claro, hay ciertos reparos, quizás económicos, financieros. El ministro de Hacienda viene llegando y Nicolás entiende que lo que significa hacerse cargo de eso. Pero yo creo que hay una predisposición. No me extrañaría que eso no ocurriera. Así que ojalá que en los próximos 90 días eso se cumpla. Claro. Y buscar alternativas. Si se puede presentar una indicación perfectamente con una cierta gradualidad, pues la cosa va a salir. Lo que sería bueno es postergarlo definitivamente y ya lo aprueba al final del gobierno. ¿Para qué? Si se pudiese hacer antes. García Ruminó dijo, si aclaramos el tema financiero, debiera ver la luz pronto. A propósito de temas financieros, y algo quería decir también Nicolás Izaguirre, lo dijo José García Ruminó esta mañana. La prueba de fuego, dijo él, para él como SECPRES, ¿no? Ministro SECPRES, será conseguir un acuerdo sólido y amplio en el Congreso en torno a las medidas pro crecimiento
incluidas las reformas estructurales que va a presentar el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en los próximos días, ¿verdad? Y además el objetivo es llegar a un crecimiento del 4% al final del gobierno, y ya se confirma, ¿no es cierto?, la reducción de un 3% en el presupuesto de todos los ministerios. ¿Y algo querías decir, Nicolás, sobre eso tú, cortito? Bueno, yo lo que digo es que lo que está sucediendo en el Medio Oriente es de una importancia capital desde el punto de vista del crecimiento de la economía chilena. Capital. No, y eso que nosotros, por Dios que estamos bien blindados, porque dijeron que el país estaba cayéndose a pedazos. Bueno, basta mirar los mercados financieros para ver que en Chile las tasas de interés largas siguen extremadamente bajas al nivel de Australia o Inglaterra. O sea, no hemos sido tocados ni con el pétalo de una rosa por la incertidumbre internacional respecto a nuestro mercado interno. Pero el efecto que va a tener sobre el crecimiento mundial y el comercio va a ser muy significativo, y nosotros vivimos de eso. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué debería hacer? Yo le diría a García Rubinó, que es una excelente persona, que cuidado con las promesas del 4%, y yo lo veo muy difícil, por lo menos en los primeros 2 años, atendido a que el mundo va a estar recesivo, porque lo veo realmente con todos los visos de prolongarse. Uh-huh. Por tanto, vamos a tener un año muy difícil. Mira, vamos a estar viernes a viernes, y yo aquí, prisionero de mis palabras, le digo que ese va a ser un tema fundamental, y creo que también el ministro Quirós va a tener que mirar con pesar este ajuste fiscal que está proponiendo, dadas las circunstancias internacionales eventualmente recesivas que se vienen por delante. No está nada de fácil la cuestión para el ministro entrante. Ahora, han confirmado, bueno, no solamente este 3%, sino que el ministro Alvarado, recordemos, en la primera entrevista también confirmó esto del recorte de $6.000 millones, aclarando que no va a afectar a las familias más vulnerables, que hay que ajustarse el cinturón, y que sí hay que, pero hay que hacerlo, lo confirma, ¿no es cierto? Recordando que ya sabemos lo del 3%. Sin ánimo de aburrir, una de las cosas más difíciles de sacarse de encima para la autoridad económica, para quienes hacen política económica, es cuando hay lo que se llaman shock estanflacionarios. ¿Qué es un shock estanflacionario? Típicamente un fuerte alza del precio del petróleo, que te sube la inflación y te baja el crecimiento. Entonces tú no sabes para dónde mirar, quedas como entre la espada y la pared. Entonces, frente a eso, tú no puedes tener una política fiscal excesivamente restrictiva cuando tiene un shock estanflacionario. Entonces, bueno, esto lo vamos a seguir discutiendo. Claro. En todo caso, alguien dijo, no sé si tú, Nicolás, se insiste desde el gobierno que estamos con un descalabro fiscal. Recordemos, lo dijo ya en el primer discurso del presidente Kast, que la situación es mucho peor de lo que nos imaginábamos, que hay que reconstruir, que hay que comenzar una nueva era, que hay que recuperar al país. O sea, el mensaje es: esto está muy, muy mal, y tenemos que hacer todos estos ahorros y tenemos que reconstruir. Hay que hacer consolidación fiscal. Mira que yo, por Dios que la hice, terminamos con deuda negativa, pero hay que hacer el timing adecuado de eso. Cuidado con ser excesivamente de libro, porque cuando tú tienes un shock estanflacionario, tienes que tener cautela a la orden a la hora de hacer una política fiscal restrictiva. Uh-huh. No es que yo no esté en desacuerdo. Yo creo que hay que efectivamente cerrar el déficit fiscal, pero el ritmo al cual lo tienes que hacer, tienes que estar mirando a las variables internacionales que en este caso, no por culpa obviamente del actual gobierno, se están comportando de un modo muy preocupante. Uh-huh. Ahora, cuando se habla de reformas estructurales, ¿a qué se refiere esto, diputado Mesa? Como, por ejemplo, para en esto de la economía. Bueno, yo creo que para poder responder esto basta con recurrir un poco a los distintos planes que se fueron presentando durante la campaña, que yo entiendo que tenían un nombre, por así decirlo, como comercial, ¿cierto? Para generar recordación en la ciudadanía, pero son objetivos que se plantean, y dentro de esas reformas estructurales, evidentemente yo el detalle no lo conozco, y aunque lo conociera no lo daría a conocer antes que los propios ministros, por una cuestión de respeto, ¿cierto? Pero esto va en la línea, primero, de eliminar trabas para la inversión. En segundo lugar,
acelerar o generar las condiciones para acelerar ciertos trámites administrativos burocráticos que muchas veces duplican o triplican los plazos normales de aprobación de proyectos, y aquí es donde uno puede mirar incluso la experiencia de mandatarios cercanos. Hablamos, a propósito de otra cosa, ¿cierto?, de Lula da Silva. El mismo presidente Lula en Brasil ha logrado que en materia, por ejemplo, del sistema que tienen ellos, no el que tenemos nosotros, pero el sistema que tienen ellos, de evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión, de reducir en 2/3 los plazos para aprobar esos proyectos, sin ir en desmedro de la protección del medio ambiente. Nos demuestra que con una política inteligente, que es una mezcla, por un lado, de aprobación o modificación de decretos, que es lo que tiene que hacer el presidente, y por otro lado, también la revisión de los procesos legales con reformas legislativas, que nos tocará ver a nosotros en el Congreso, se puede lograr una aceleración de la inversión. Y esto es una cuestión ampliamente estudiada y conocida. A mayor inversión, ¿cierto?, mayor dinamismo en la economía. Si hay más dinamismo en la economía, necesariamente va a haber más empleo, y cuando hay más empleo, esos empleos tienden a ser mejores, porque hay más competencia justamente por la mano de obra. Es una cuestión, por así decirlo, una cadena positiva que esperamos que se active con este tipo de reformas. Bueno, a la vuelta de comerciales, a ver si conversamos entonces todo este acuerdo, que es un acuerdo, un principio de acuerdo, digamos, una intención de llegar a acuerdo sobre los minerales y las tierras raras, con el que se firmó ayer con el subsecretario de Estados Unidos, entre el presidente Kass y el subsecretario de Estados Unidos, y hablaron de muchas otras temas, minerales críticos y tierras raras, así se llama. Vamos a ir a comercial, a la vuelta, seguimos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy, con Nicolás Izaguirre, José Carlos Mesa, Cristian Monkever, Ignacio Walker. Antes de irnos a comerciales, les decía comentar, ¿no es cierto?, el encuentro de ayer del presidente Kass con el subsecretario de Estados Unidos, pero además de eso, a propósito de Estados Unidos, lo que acaban de escuchar, esta declaración, ¿no es cierto?, de Díaz-Canel sobre este inicio de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ignacio Walker, a ver, tenemos varios puntos ahí a nivel de relaciones internacionales. Hay por lo menos 2 puntos. A ver, ¿no? vamos. Uno, yo quedé atónito, quiero decirlo francamente, el día miércoles, en cambio de mando, cuando el embajador de Estados Unidos en Chile, el embajador Jude, dice, comillas, el cable submarino se acabó. Así es. Cierre comillas. Yo no podía creerlo. O sea, una declaración que claramente es una intromisión en los asuntos internos de Chile, que no reconoce la soberanía del país. Yo entiendo las declaraciones de Christopher Landau, ¿no?, el subsecretario de Estado para América Latina, de ayer, como enmendarle la plana al embajador Jude, claramente. Es decir, no es que se haya acabado, como lo dijo en una especie de declaración neocolonialista de vasallaje, como si pudiéramos ignorar que Chile tiene dignidad, autonomía, soberanía para tomar sus decisiones, y por lo tanto creo que ha hecho bien el subsecretario en reponer las cosas, claro, y decir, mire, son los chilenos los que tienen que decir. Bueno, pero anoche el presidente Kass, sobre este punto, transparentó que finalmente lo que va a priorizar el gobierno es avanzar en el cable Humboldt, y el otro veremos. Bueno, pero el veremos tiene que tomarse alguna decisión, porque es un proyecto que está en evaluación desde el punto de vista administrativo. Pero mira, yo quería ir a lo grueso de Estados Unidos. La declaración del embajador Jude era inaceptable. Okay. Cuba tiene desde 1962 un embargo por Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en la crisis de los misiles, pero siempre ha continuado con altos, con bajos. No es un bloqueo global. Por ejemplo, hubo tiempos de ventas de productos agrícolas, en el tema del comercio. Barack Obama abrió una ventana entre el 2014 y el 2016 al restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, con un argumento que él dio que es lapidario, pues. Él dijo, oiga, pero si durante 50 años esto no ha funcionado, el bloqueo económico no ha producido ningún efecto y sigue la misma dictadura. Bueno, pero vino Trump, ¿no es cierto?, revirtió las cosas, el lobby ahí de Florida es muy fuerte y hoy día, por lo tanto, hay una relación muy, muy dura. Y por lo tanto aquí se abre una ventanita, ¿no? A mí me parece bien que conversen aquí.
hablábamos de conversar entre Cast y Bachelet. ¿Cómo no van a conversar Cuba con Estados Unidos? Cualquiera sea la política de Estados Unidos, que se sienta alentado por Venezuela el 3 de enero, pero cuidado, Cuba no es Venezuela. Nunca nos olvidemos de un argumento histórico. Estados Unidos no puede invadir Cuba. Ese fue el arreglo de la crisis de los misiles. Se retiran los misiles, la Unión Soviética, y Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba, después de Bahía de Cochinos, todo lo que conocemos. Pero ya sabemos que Trump puede tomar decisiones sin importarle mucho los compromisos previos. Porque Trump es Trump y las medidas son unilaterales, y los executive orders, con esa firma, ¿no es cierto?, solemne que tiene el presidente Trump, que mide como 1,5 metros. Bueno, entonces a mí me parece bien que conversen Cuba y Estados Unidos para ver cómo aliviar por lo menos la situación humanitaria. Porque, perdón, termino con esto, Cecilia, yo no soy de los que culpa a los problemas de Cuba por el embargo de Estados Unidos. El fracaso de un Estado totalitario de partido único de 60 años es lo que explica la pobreza y extrema pobreza extendida y la represión política sostenida respecto de Cuba. Así que el gran responsable es la dictadura de Fidel, de Raúl, de Díaz-Canel, ¿no es cierto? Y ese es el origen de todos los males que está viviendo la isla. Han salido 2,5 millones de personas en estos 6 años, especialmente jóvenes. Cuba se está quedando sin jóvenes, sin población joven. Está esto que acabamos de saber, la cita ayer del presidente Kass con el secretario de Estados Unidos, que abordaron distintos temas de cooperación bilateral, ¿no es cierto? Que dice que creo que el presidente tiene muchas de las mismas prioridades que nosotros, que son la frontera segura, etcétera, etcétera. Por supuesto un principio de acuerdo por las tierras raras y minerales, en fin. A nivel más, si sumamos el complejo escenario internacional para el presidente Kass, las relaciones internacionales también van a ser un tema importante, Cristian Monkeberg. ¿Cómo lo ha visto en ese ámbito? Lo que planteó Ignacio respecto a Cuba, sobre todo al final, me ahorra los comentarios. Yo creo que él deja muy claro. Y es bueno dejarlo establecido, aunque sea brevemente, respecto de las razones de por qué Cuba está padeciendo lo que está padeciendo. No, el embargo no lo es una sanción que podría haber hecho las cosas un poquito más fácil, puede ser, pero claramente son estos 60 años, ¿no es cierto?, de administración de un país que lo ha llevado a la pobreza, simplemente. Sí. Y eso dejarlo bien claro. Ahora, yo me quiero detener en una cosa distinta, que el presidente Kass lo escuché en algún lugar, de tanto lo que ha hablado en todos estos días, respecto de las relaciones internacionales, y yo creo que puso un punto, si no me equivoco fue con motivo del viaje a Estados Unidos antes de asumir. Tiene intereses con China y Chile tiene intereses con Estados Unidos, y vamos a potenciar los dos. Porque en algún minuto en este panel conversábamos, Nicolás lo decía claramente y lo decía tajantemente, respecto de esa tesis y esa teoría. Y yo creo que dan el clavo. Más allá de que pueda tener mejor disposición con Estados Unidos, afinidad con algunas ideas de los que se plantea hoy día por quienes gobiernan en Estados Unidos, está bien. Pero yo creo que si se respeta y se sigue esa línea conductora respecto de las relaciones internacionales, económicas, que son súper relevantes, respecto de estos dos grandes socios que tenemos, yo creo que vamos por buen camino, y creo que dan el clavo y acierta el presidente Kass de potenciar eso, y ojalá que sobre todo Estados Unidos, porque los chinos tienen una paciencia y una sabiduría infinita, milenaria, y por lo tanto sabemos cómo actúan, pero ojalá que Estados Unidos entienda también esta postura de un país pequeñito como el nuestro, pero que tenemos opinión y tenemos una actitud relevante. Y por eso, y con esto termino, el destacar lo que hace el subsecretario de Estados Unidos al corregir la plana del embajador. El embajador de repente es muy hablantín. Y cuando uno habla mucho, se hace esclavo de sus palabras. Y vienen las correcciones. Entonces, no solo hablantín. Bueno, sí, ¿qué más es? No, yo dije eso ya corresponde a otro. Sí, pero entonces, no sé, bueno, hasta ahí llego, Nicolás, para no monopolizar. Es que hay una cosa que es bien importante que nuestra audiencia tenga presente. Y eso es algo que nosotros destacamos mucho, me acuerdo cuando yo era el jefe para América del Fondo Monetario Internacional. Sudamérica, los destinos económicos de Sudamérica están mucho más ligados a Asia que a Estados Unidos, que no es lo mismo que Centroamérica. Centroamérica, sus destinos económicos están íntimamente ligados con los de Estados Unidos. Entonces vamos a tener coincidencias y vamos a tener diferencias.
y por tanto es muy importante no subordinarnos. Por ejemplo, en el tema de tierras raras, a mí me preocupa que nos subordinemos a la política de Estados Unidos en materia de tierras raras, como tampoco lo aceptó Lula, que tuvo una contradicción con Trump en ese sentido, y tampoco Carney, que también lo mandó a paseo cuando el otro pretendió imponerle la política americana sobre tierras raras. En el tema del cable submarino, mira, discutamos esta cuestión en serio. Si el problema es que no hay fiabilidad de los datos, si es que los transporta una empresa china, bueno, que sea un consorcio multinacional. Y si es problema que vaya a China, que vaya a Corea. Pero si queremos dinamizar el crecimiento, nosotros necesitamos un cable directo a Asia. Si nosotros somos un hub, como alguien mismo lo dijo, que puede transportar los datos de Sudamérica hacia el Asia, no podemos desechar eso. Eso es mucho más tan importante o más importante que la permisología. Entonces, no atemos nuestros intereses económicos a las políticas coyunturales del señor Trump, porque eso es un error. No tenemos una coincidencia total de intereses y tenemos que mantener nuestra independencia. Bueno, ahora, en general, no sé si diputado Mesa quiere decir algo sobre esto de las relaciones internacionales sí, en el escenario que estamos viviendo. Sí, yo creo que hay dos cosas que me gustaría decir. Lo primero es que coincido, yo creo que aquí todos hemos coincidido en que Chile no puede tomar partido, como abanderarse con ninguna de estas dos grandes potencias. No puede, porque además ha sido como la política internacional histórica de Chile durante gran parte de su vida republicana. Entonces, nosotros hoy día tenemos relaciones comerciales fuertes con China y en realidad, como bien decía Nicolás, con todo el bloque asiático, pero también tenemos relaciones comerciales con Estados Unidos, como así también las tenemos con Europa, etcétera. Entonces, nosotros no podemos olvidarnos de eso al momento de proyectar la política internacional del país. Y en segundo lugar, creo que también es bueno que, si bien por un lado, como también decía Nicolás, hay que analizar el tema del famoso cable chino desde la perspectiva de la conectividad, también hay que analizarlo desde la perspectiva de la seguridad nacional. Porque recordemos que todos los cuestionamientos a este cable de conectividad Hong Kong surge porque una de las empresas involucradas al respecto ha sido acusada de espionaje. Entonces, aquí también nosotros tenemos que tomarnos muy en serio cuál va a ser la influencia del tráfico de datos en el futuro no muy lejano, el futuro cercano. Hoy día yo creo que, y esto lo he conversado con algunos expertos internacionales, cada día aumenta la importancia del tráfico de datos. Entonces, esto no es simplemente una decisión comercial, la decisión del cable. No es solo comercial y no es solo diplomática. También tiene una tercera patita que es de seguridad nacional. Claro. Como nosotros nos insertamos con ese prisma al concierto internacional. Oigan, para ir cerrando, si hacemos un resumen de las primeras señales, el estilo de este gobierno, la forma de expresarse, lo que han dicho desde la primera dama sirviéndole el almuerzo a los funcionarios ahí en el Palacio de la Moneda, una imagen que se ha viralizado y que ha generado incluso cuestionamientos hasta de diputados diciendo que van a pedirle a la Contraloría porque la manipulación de alimentos exige guante, en fin, la moneda no es un fundo, dijo el diputado Manucheri, etcétera, hasta otras palabras, anuncio, el estilo. ¿Qué dirían ustedes de lo que han visto en estos primeros días desde que ya José Antonio Kast está instalado en el Palacio de la Moneda? Ignacio Boca. Yo me quedo con el acto del miércoles 11 de marzo, después de todos los desencuentros previos, el fin de las bilaterales, sí, que el cable submarino. Yo me quedo con un acto impecable respecto de lo que es el presidente de la República, la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara. A todos les deseo lo mejor, les deseo que le vaya bien al presidente Kast, a su gabinete, a su gobierno. Pero nada que decir sobre lo que ha visto en estas últimas señales, del estilo, en fin. No, yo no me voy a quedar con que si tendría que haber usado guante, no, yo no estoy para eso. Yo creo que en general la imagen es positiva, hay una tremenda expectativa. El gobierno del presidente Boric, o el presidente Boric, él mismo salió muy bien, su discurso muy emotivo, muy emotivo. Bueno, y ahí le falta un poquito de speechwriter al presidente Kast para tratar de afinar un poco mejor sus discursos. No, mi balance es positivo, estas 48 horas. Ya. Yo soy hijo de la República, aquí hubo un traspaso del mando que a mí me emociona, las elecciones me emocionan, los traspasos del mando me emocionan. Yo soy republicano en el sentido con R mayúscula,
de la historia de este país. Me quedo con eso, creo que ha sido unas buenas 48 horas. A ver, Cristian Monkever. Sí, o sea, sigo con el hilo conductor de Ignacio en lo argumentativo. Sí. Yo creo que va a ser importante, y quizás Nicolás también nos puede ayudar en los argumentos, es que la izquierda afine su postura y su posición y su puntería en los próximos meses. Veía hoy día en algún diario, leía las diferentes actitudes de unos y otros y cuáles son los diferentes estilos. En el Senado, que me tocó presenciarlo directamente respecto de la votación, de la elección de la mesa, que no es solamente la presidencia de Paulina, sino que al final es un acuerdo de 4 años, es una señal bien potente. Pero la empujaron algunos, no todos, aunque todos reclamaban que querían haber estado, pero finalmente fueron 2 muy potentes que lo empujaron, que fueron el Partido Socialista y el PP. Entonces, yo creo que ahí hay un punto, porque cuando uno ve las declaraciones respecto de este tema del diputado Manucheri, por eso digo yo, ¿Pero le no gustó quiero la caer en el imagen? detallito. No, pero ¿le gustó la imagen de la primera dama sirviendo el almuerzo? Sí, claro que me gusta. Lo que no me gusta es la pesadez insistente del diputado. ¿Cómo tanto? Entonces, usted me lleva a este tema, pero está bien, es su rol, Cecilia. Sí, es mi rol. Pero yo creo que el tema más de fondo es que afinen la puntería, para dónde va la micro en la izquierda, que también es muy necesario, porque se requiere una colaboración, un buen despliegue de la izquierda, un reencontrarse. El propio presidente Boric lo dijo en su discurso de despedida el día sábado, si no me equivoco. En fin, yo creo que ahí hay un trabajo bien profundo y quizás para un próximo programa lo podríamos tocar porque es bien relevante también. Son años de oscuridad que se van a venir, o no sé qué años, meses, días, semanas, ¿por qué? hasta que afinen. Porque claro, viene las recriminaciones, qué pudimos haber hecho, qué no podemos haber hecho. El presidente Boric está aportando bastante en eso. Y claro que se requiere de una oposición clarita, con una hoja de ruta clara. El Partido Socialista ha dado en el clavo, yo creo que está apuntando, el PPD también, adecuadamente. Pero de repente saltan estas cosas que, bueno, en fin, hay que ir viendo. Por ejemplo, el Partido Socialista, a propósito, la presidenta, Paulina Bodanovich, que además, a propósito del proyecto de conmutación de penas, dijo, le mandó una carta a la presidenta de México para, ojo con el beneplácito al futuro embajador, el ex senador Chaguán, autor de este proyecto. También ahí hay un punto. Diputado Mesa. No es muy bueno. Pues. Bueno, ha mencionado 2 cosas que creo que son destacables. Uno, primero, respecto del presidente Kast, yo encuentro que han sido buenas primeras 48 horas, cómo han empezado a trabajar ya desde el minuto 0 los ministros, la aprobación de algunos decretos que son importantes desde la perspectiva de lo que nosotros hemos denominado el gobierno de emergencia. Ahora, la actitud de la oposición, bueno, creo que es impresentable que una senadora de la República envíe una carta de este tipo para afectar de esa manera la relación internacional con un país que debe ser un aliado de Chile, que además es uno de los estados que respalda la candidatura de Michelle Bachelet. Yo creo que la senadora Bodanovich va a tener que de alguna manera tratar de desenredar este error que yo creo que comete. Y en segundo lugar, respecto de Daniel Manucheri, este es su estilo, ya lo conocemos, él dispara a la bandada y espera que de vez en cuando caiga algún pato, pero este disparo que tiró, la verdad es que va a quedar en nada, porque yo, y se lo he dicho a él muchas veces en otras oportunidades, a veces queda muy bien parado, hoy día creo que quedó en ridículo. Nicolás Aguirre. Mira, el viernes pasado yo dije que iba a someter este programa a un test, que era, ¿sigue o no vigente el tema en el que dedicamos gran parte del programa? Tú recordarás que el viernes pasado nos dedicamos al tema de los conflictos entre ministros entrantes y salientes. Ese tema ya no existe. Por tanto, el test ya es que discutimos cosas que no tenían importancia. Por tanto, no voy a discutir. Claro, por supuesto. Nosotros ayudamos. No voy a discutir, por tanto, el quién sirve el almuerzo en la moneda, porque sospecho que también va a caer al test de que el otro viene no va a existir. Yo creo que en este momento Chile necesita unirse, porque a diferencia de lo que parece que mi colega de panel hoy día no están tan asustados como yo estoy aterrorizado con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Y creo que Chile va
va a navegar bien, porque estamos muy bien preparados, contrariamente a lo que se dijo, que el país se caía a pedazos, los índices financieros lo dicen, pero vamos a necesitar unidad nacional para resistir este shock que no es menor. Así que los primeros días me han parecido de buen tono en ese sentido, y espero que yo siempre voy a estar disponible para buscar consenso y no me voy a sumar al club de la pelea, que me parece una pérdida de tiempo. Okay. Bueno, ahí está el primer café de hoy. Gracias a José Carlos Mesa, Nicolás Aguirre, Cristian Monkeberg, Ignacio Walker. El próximo viernes ya habrá más material para seguir seguramente comentando lo que pasa en Chile y el mundo. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Y los almuerzos de la moneda. Y los almuerzos de la moneda. Nicolás, ¿tú almorzabas ahí en el casino? Cristian Monkeberg. ¿Alguna vez? Oye, yo iba 2 días a la semana al Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí en Teatino, 2 días a la semana a almorzar al casino. Ya. En cualquier mesa y fue muy... Pero no te preguntaron a ti, pues, Ignacio, le preguntaron a Cristian y a mí que trabajábamos en la moneda. Ah, perdón. Claro, sí. No, yo en el Ministerio de Relaciones, pero había casino también, ¿eh? Sí. No, pero había mucho mejor menú en Relaciones. Les cuento. Pero en el Palacio de la Moneda. Que me invite les cuento. En el Palacio de la Moneda. Muchas veces al casino. Fue muchas veces al casino. No, el casino es muy bueno. Ah, sí. Bueno. Y eso es gratis, ¿no? No, se paga. Nada es gratis, Cecilia. Nada es Alguien lo paga. gratis en la vida, nada es gratis en la vida, eso es. ¿Cómo que se paga? ¿En serio, Nicolás? ¿Hay que pagar? Sí. ¿Hay que pagar? No, estoy completamente seguro porque hace muchos años y la memoria me falla, pero... No, los almuerzos se pagaban, se descontaban. Había una fórmula que a lo mejor Nicolás fue anterior a mí, pero ya cuando yo estaba ahí había una lógica como de descuentos, en fin. Eso es lo que recuerdo. Pero podemos averiguar. ¿Quiénes almorzaban? Hagamos periodismo de investigación. Ya, pero ustedes se ríen, pero para la ciudadanía, para la gente que está observando. Es importante, yo sé. No sé si es importante, pero llama la atención un presidente y la primera dama viviendo en la moneda, entonces todo lo que pase ahí llama la atención y va a ser motivo de comentario, porque también dan cuenta de una personalidad, de un estilo, de un gobierno, ¿no? No, y a mí me parece que las señales de austeridad bienvenidas sean. Total. Ya. Muy bueno. Bueno, que les vaya muy bien. Chau. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.